El 99% de los católicos mayores de 55 años entran a la fila de la comunión cada domingo creyendo que están en gracia de Dios, cuando en realidad llevan el alma anestesiada y al borde del sacrilegio. Han creído la mentira más letal que el demonio ha sembrado en la edad madura, la falsa idea de que la inactividad física, el ya no tener las fuerzas para cometer los vicios escandalosos de la juventud, significa automáticamente que están purificados. Su cuerpo ya no tiene la fuerza para pecar como antes, pero su mente tiene la astucia para engañarlos como nunca, disfrazando su orgullo implacable y sus omisiones como si fueran virtudes y prudencia. Soy el Padre Miguel, y mi único servicio sacerdotal es mostrarles la gravedad de esta herida real antes de que el tiempo se les agote. Si en el fondo de su conciencia sienten que necesitan escuchar esta sacudida, no se vayan sin suscribirse a este canal y activar la campana, porque necesitan empezar a armarse con doctrina sólida. Y antes de avanzar un minuto más, escriban en los comentarios el primer nombre de esa persona en su familia a la que le guardan un resentimiento oculto, para que yo pueda interceder en el altar por sus corazones endurecidos. Lo que van a enfrentar a continuación requiere una valentía inmensa para escucharlo, porque los va a obligar a soltar de golpe todas esas falsas seguridades espirituales con las que se han protegido. Veo a muchos de ustedes corriendo detrás de supuestos mensajes del cielo, buscando la última revelación privada no aprobada, la última profecía apocalíptica para saber qué va a pasar con el mundo, obsesionados con los 3 días de oscuridad o con señales en el sol, mientras ignoran por completo la verdadera catástrofe que está ocurriendo dentro de su propia alma en este preciso instante. Imaginen a un hombre de 60 y tantos años, sentado en la sala de su casa un domingo por la tarde. Ya fue a misa. Tiene el rosario en la mesa junto a su taza de café. Mira la televisión, escucha las noticias sobre lo mal que está la juventud, sobre cómo se han perdido los valores, y suspira con una mezcla de lástima y orgullo. Piensa que él está a salvo. Piensa que, como ya no tiene la energía para cometer los pecados escandalosos de sus 20 años, su alma está limpia. Se prepara mentalmente para su confesión mensual, y su lista es siempre la misma, una lista vacía, rutinaria, casi aburrida. Me distraje en misa, padre. Hablé un poco mal del vecino, padre. Comí de más el martes, padre. Y sale del confesionario creyendo que está listo para recibir el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sentido que ya no tienen pecados graves porque la edad los ha alejado de las tentaciones del mundo? ¿Cuántas veces han entrado a la fila de la comunión con una tranquilidad que no es paz espiritual, sino simple anestesia? El problema que enfrentamos hoy, el engaño más grande que el demonio ha sembrado en los católicos maduros, en los que ya pasaron la barrera de los 55 años, es hacerles creer que la inactividad física es lo mismo que la gracia santificante. Han confundido el desgaste del cuerpo con la purificación del alma, y por eso sus confesiones se han vuelto un trámite vacío. Se acercan al sacramento de la reconciliación a limpiar pequeñas manchas imaginarias en la camisa, mientras ignoran que tienen un tumor maligno devorándoles las entrañas. La fe no es un sentimiento, la cruz no se negocia, y la purificación de nuestra vida no termina cuando nos salen canas. San Juan de la Cruz nos advirtió con una claridad que asusta, que basta un solo hilo delgado para que el pájaro no pueda volar hacia el cielo. No importa si no están atados con cadenas de hierro, si están atados con un hilo de seda, el resultado es el mismo, no vuelan, se quedan en la tierra, atrapados. Los demonios de la juventud son ruidosos, son la lujuria, la borrachera, la rebeldía, la ambición desmedida. Esos pecados hacen mucho ruido, se ven a kilómetros de distancia y asustan. Pero los demonios de la madurez son silenciosos, son educados, se sientan a la mesa con ustedes y son letales. Lo que les voy a mostrar ahora cambia por completo
la forma en que deben examinarse. Muchos de ustedes están en peligro de cometer sacrilegio cada vez que comulgan, no por lo que hicieron, sino por lo que han decidido ignorar. Pero primero necesitan entender cómo funciona esta trampa que se cierra lentamente sobre ustedes sin que se den cuenta. El primer gran engaño es la herejía práctica de creer que porque ya no tienen las fuerzas para ciertas maldades, ya son santos. Creer que la paz del jubilado, esa tranquilidad de no tener tantas responsabilidades mundanas, equivale a estar en gracia de Dios. Imaginen la escena en una parroquia cualquiera de nuestro país, tal vez en un pueblo de Jalisco o en un barrio de la capital. Hay un hombre, llamémosle don Arturo. Tiene 65 años. Va a misa todos los días. Llega siempre 20 minutos antes. Se sienta en la tercera banca del lado derecho. Todos lo conocen. Todos lo respetan. Reza el rosario con devoción. Inclina la cabeza cuando pasa frente al sagrario. Sabe exactamente cuándo arrodillarse y cuándo persignarse. A los ojos de la comunidad, es una columna de la parroquia. Pero hace 10 años, cuando murió su padre, hubo un problema con el testamento. Un terreno, una casa vieja, unos cuantos pesos mal repartidos. Desde ese día, don Arturo dejó de hablarle a su hermano menor. Llevan 10 años viviendo a 5 cuadras de distancia. Si se cruzan en la plaza, don Arturo se cambia de banqueta. Si hay una boda familiar, pregunta si su hermano va a ir. Y si va, él se queda en casa. 10 años con el corazón endurecido, convertido en una piedra fría y pesada. Y sin embargo, todos los días, durante 3.650 días, ese hombre se ha levantado de la tercera banca, ha caminado por el pasillo central, ha extendido las manos o abierto la boca y ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando don Arturo va a confesarse, le dice al sacerdote que se distrajo rezando el Padre Nuestro. Jamás menciona el odio calcificado que lleva en el pecho. ¿Por qué? Porque su mente lo ha engañado. Ha racionalizado su pecado. Él dice, no le deseo el mal, Padre, simplemente no quiero saber nada de él. Yo ya lo perdoné, pero de lejos. Esa es una mentira dictada directamente desde el infierno. Esa no es la paz de Cristo, es la paz de los cementerios. Es la paz de lo que está muerto. No te confiesas de lo que hiciste, porque a tu edad el verdadero peligro es lo que dejaste de hacer y lo que te niegas a soltar. El rencor acumulado con los años invalida por completo la comunión eucarística. Al principio de su vida, cuando eran jóvenes, perdonaban rápido porque tenían toda una vida por delante, porque querían seguir la fiesta, porque las heridas eran superficiales. Pero al final de su vida, en la madurez, su orgullo se ha vuelto duro como el cristal, y cualquier golpe lo astilla, pero no lo rompe. Si tienen más de 55 años, no pueden darse el lujo de llevar un solo resentimiento a la fila de la comunión. El tiempo se les agota. Cada misa a la que asisten podría ser una de las últimas. Esta semana, antes de siquiera pensar en ir a confesarse, quiero que se sienten en silencio y busquen el rostro de esa persona a la que le han retirado el saludo. El hermano, el hijo, el compadre, el viejo amigo. No me importa quién tuvo la culpa, no me importa quién gritó primero, tienen que quebrar ese orgullo. Y si el sacerdote les pregunta en su próxima confesión, van a decir claramente, Padre, confieso que llevo años odiando en silencio. Van a nombrar la herida. Pero eso es solo la mitad de la historia, porque el orgullo no es el único veneno que tragan sin darse cuenta. Lo que viene ahora es lo que realmente está destruyendo a sus familias, y ustedes lo llaman respeto. Hay una enseñanza fundamental que el Papa San Juan Pablo II dejó plasmada en su exhortación Familiaris Consortio. Él nos recordó que la familia es la iglesia doméstica, el primer seminario, el primer altar. Y muchos de ustedes, al llegar a cierta edad, han decidido claudicar de su misión. Han renunciado a su autoridad espiritual, creyendo que su deber terminó cuando sus hijos cumplieron 18 años o cuando se casaron. Creen que el pecado de omisión
Es algo menor, un simple descuido, cuando en realidad es el clavo que cierra el ataúd de la fe de sus descendientes. Piensen en una madre de familia, una mujer devota de 60 años. Es domingo. Ha preparado la comida, digamos un mole, para recibir a sus hijos y nietos. La mesa está puesta. Entra su hijo de 40 años, acompañado de su nueva pareja. Él está casado por la iglesia con otra mujer, pero la dejó hace 3 años y ahora vive en pecado mortal público y evidente con esta nueva persona. ¿Y la madre qué hace? Sonríe. Sirve los platos. Les sirve el agua fresca. Pregunta por el trabajo. Mantiene una conversación ligera y agradable sobre el clima o el fútbol. Jamás menciona a Dios. Jamás expresa, con amor, pero con firmeza, el dolor que le causa ver a su hijo caminar directamente hacia la condenación eterna. Y cuando sus amigas le preguntan, ella responde: es que ya son adultos, yo no me meto en sus vidas, hay que respetar para llevar la fiesta en paz. Yo solo rezo por ellos en silencio. Ese silencio no es prudencia, ese silencio es cobardía. Están viendo a sus propios hijos caminar hacia el precipicio. Están viendo cómo el lobo devora a las ovejas que Dios les confió, y ustedes le están abriendo la puerta al lobo y ofreciéndole una silla. No les estoy diciendo que tienen que gritar, ni que tienen que hacer escándalos en la mesa, ni que deben insultar a nadie. El amor verdadero no es violento, pero el amor verdadero no es cómplice de la perdición. San Agustín decía que el que calla ante el pecado de su hermano, peca junto con él. Ustedes prefieren la comodidad de una comida dominical sin discusiones antes que la salvación eterna de sus hijos. Tienen miedo de que dejen de visitarlos. Tienen miedo de quedarse solos. Y por ese miedo han vendido la verdad del Evangelio. Han callado cuando sus nietos les dicen que ya no van a misa porque les aburre. Han guardado silencio cuando sus hijas les dicen que van a usar la nueva era, los cuarzos o las energías en lugar de los sacramentos. Ustedes son los patriarcas y las matriarcas de sus familias. Su deber profético no caduca con la edad. En su próxima confesión, no me vengan a decir que se les olvidó rezar el Ángelus un día. Vengan y confiesen su silencio cómplice. Digan: Padre, he sido cobarde. He preferido caerle bien a mis hijos que mostrarles el camino al cielo. Esta misma semana, cada vez que tengan la oportunidad de corregir con caridad, háganlo. Cada vez que vean el pecado entrar a su casa, no lo normalicen. Y si sus hijos se enojan, que se enojen. Es mejor que lloren ahora por la verdad, a que lloren eternamente por la mentira que ustedes les ayudaron a mantener. Pero hay un tercer abismo, una oscuridad todavía más profunda en la que caen los católicos maduros, y esta es la más peligrosa porque se disfraza de santidad. Este tercer abismo es la podredumbre de la rutina y el fariseísmo espiritual. Es el pecado de creer que somos los dueños de la iglesia porque llevamos 30 años limpiando las bancas. Piensen en esto con mucho cuidado. Cuando uno empieza en el camino de la fe, todo es asombro, todo es gracia. Pero cuando pasan las décadas, existe el peligro inmenso de que el corazón se endurezca y convierta los sacramentos en un simple trámite administrativo. Visualicen a doña Carmen. 70 años. Pertenece al grupo de liturgia, organiza las kermeses de la parroquia, tiene las llaves de la sacristía, conoce a todos los sacerdotes de la diócesis por su nombre de pila. Nadie llega más temprano que ella a los rosarios de mayo. Pero observen su mirada cuando una muchacha joven entra a la iglesia con una falda un poco más corta de lo debido. Observen cómo murmura con la señora de al lado. Observen cómo critica al nuevo vicario porque no canta tan bonito como el anterior. Observen cómo humilla a la persona que recién se acerca a la iglesia porque no sabe en qué momento debe hincarse. Doña Carmen ha reemplazado el amor a Cristo por la administración burocrática de las cosas sagradas. Conoce las reglas, pero ha olvidado al creador de las reglas.
Se ha convertido en un juez implacable de los demás, mientras es completamente ciega a su propia miseria. Cuando ella entra al confesionario, no va a pedir perdón. Va a informarle al sacerdote lo buena que es. Se sienta y relata una lista de perfecciones salpicadas con alguna falsa humildad. Padre, es que a veces me desespero porque los demás no hacen las cosas bien en la iglesia. Padre, confieso que me enojo porque soy la única que trabaja por el Señor en este grupo. Eso no es una confesión. Eso es un discurso de soberbia disfrazado de piedad. Es exactamente lo mismo que hacía el fariseo en el templo, que se paraba al frente a darle gracias a Dios por no ser como el publicano que estaba atrás. Jesucristo fue tajante al decir que el publicano, el pecador público que se golpeaba el pecho y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, bajó a su casa justificado y el fariseo no. Muchos de ustedes, por el simple hecho de tener 50, 60 o 70 años en la iglesia, se han vuelto fariseos. Creen que Dios les debe algo. Creen que por sus muchos rosarios rezados mecánicamente tienen comprado un lugar preferencial en el cielo y el derecho de aplastar a los demás con su lengua. La murmuración, el chisme destructivo dentro de los pasillos de las parroquias hace más daño a la iglesia que todas las persecuciones de los políticos corruptos juntos. Ustedes alejan a las almas con su amargura. Si ustedes se reconocen en esto, su próxima confesión tiene que ser un terremoto espiritual. Tienen que arrodillarse, bajar la cabeza y decir: Padre, me he creído mejor que los demás. He usado mi edad y mi devoción como un arma para juzgar. He murmurado, he destruido famas, he perdido el primer amor. Si no hacen esto, su comunión dominical es comer y beber su propia condena. Esto nos lleva al punto central, a la médula de lo que significa rendirse ante Dios en la etapa madura de la vida. Esto es lo que tienen que grabar a fuego en su conciencia hoy mismo. La confesión, cuando ya hemos vivido la mayor parte de nuestra vida, ya no trata sobre limpiar manchas superficiales en la piel. Trata sobre arrancar las raíces más profundas de nuestra soberbia espiritual. Trata sobre desenterrar los huesos podridos que hemos escondido bajo alfombras de buenas intenciones. Su cuerpo ya no tiene la fuerza para pecar como antes, pero su mente tiene la astucia para engañarlos como nunca. Quien ama, obedece. Y la obediencia en esta edad significa dejar de justificarse. En todos mis años de sacerdocio he visto miles de rostros en la penumbra del confesionario. Y les digo, desde lo más profundo de mi corazón de pastor, las confesiones que más me aterran no son las de los jóvenes que vienen destrozados, llorando a mares porque cayeron en pecados terribles de la carne o porque se perdieron en las drogas. A esos jóvenes los levanta la misericordia rápidamente porque reconocen su miseria. Las confesiones que me hielan la sangre son las confesiones frías, calculadas y aburridas de los hombres y mujeres mayores que han perdido por completo el temor de Dios. Me siento ahí a escuchar una lista de trivialidades de alguien que yo sé que lleva una montaña de orgullo en la espalda. Alguien que es un tirano en su casa, pero viene a confesar que comió carne un viernes por accidente. Los veo salir de la caja de confesión, caminar hacia el altar, recibir la hostia consagrada y volver a sus bancas, y los veo completamente muertos por dentro. Son sepulcros blanqueados, y eso tiene que acabar hoy. Quiero que se detengan un momento. Quiero que me escuchen con el alma en la mano. Ustedes tienen menos tiempo por delante del que ya dejaron por detrás. La arena en su reloj se está acabando rápido. No sabemos si Dios les va a conceder un año más, un mes más, o si la misa de este domingo será la última de su vida. Este no es el momento para jugar a las escondidas con el Señor. No es el momento para defender el orgullo, para proteger el ego, para fingir santidad. Dios no necesita sus años de experiencia. Dios necesita un corazón contrito y humillado. Es hora de dejar de dar excusas. Es hora de dejar de culpar al clima, a los tiempos modernos, a la juventud rebelde o a los vecinos por su propia falta de santidad.
Vayan al confesionario no a contar historias, no a relatar el contexto de por qué hicieron lo que hicieron, sino a rendir sus armas. Vayan a declararse culpables. Vayan a decirle a Cristo que han sido soberbios, cobardes y resentidos. Vuelvan a llorar por sus pecados. Pídanle a Dios la gracia de las lágrimas, esa gracia que se les secó hace 30 años. Cuando un católico maduro llora de arrepentimiento verdadero, el cielo entero hace silencio para escuchar. Esa es la grandeza a la que están llamados, no a una fe de museo, sino a una fe viva, sangrante, real y crucificada. Prepárense para la batalla final de sus vidas, porque el enemigo sabe que les queda poco tiempo y va a usar la ceguera espiritual como su mejor arma contra ustedes. No intenten engañar a Dios con sus canas o con sus décadas de asistencia puntual a la parroquia. Él ve exactamente lo que hay en el fondo, donde nadie más tiene acceso. Hoy no les voy a pedir simplemente que recen más. Hoy les voy a pedir una limosna espiritual concreta, dolorosa y necesaria. Esta misma noche, antes de irse a dormir, no van a encender la televisión. Van a tomar su rosario, van a ir a su habitación, se van a arrodillar junto a la cama y si sus rodillas ya no se los permiten, se van a sentar al borde con la espalda recta y la cabeza inclinada. Y van a rezar un misterio completo, 10 Avemarías, ofrecidas exclusivamente por esa persona en su familia a la que le guardan resentimiento, o por ese hijo al que han sido demasiado cobardes para corregir. Van a pedirle a la Virgen María que rompa el muro de piedra que han construido alrededor de su corazón. Esa es su obra de misericordia hoy, doblar su propio orgullo. Y solo después de haber hecho esto, buscarán a un sacerdote para confesarse de verdad. Si estas palabras que han escuchado hoy, por duras que sean, les han mostrado la verdad y les han quitado la venda de los ojos, les pido que se suscriban a este canal. Esto no es para ganar aplausos, ni es un gesto vacío de internet. Es una decisión de seguir alimentando su fe con doctrina sólida cada semana. Activen la campana para que no se pierdan ninguna instrucción. Necesitamos formar un ejército de cristianos que no se conformen con la mediocridad. Y en los comentarios quiero que me respondan algo con total y absoluta honestidad. ¿Cuál es ese pecado de omisión, ese silencio o ese resentimiento que han estado escondiendo detrás de la excusa de la edad? Escríbanlo, pónganlo en palabras. Reconocer la herida frente a los demás es el primer paso para dejar que Dios la sane. Los leo a todos. Que Dios Todopoderoso los sacuda de su letargo espiritual. Que les arranque de raíz cualquier falsa seguridad y les conceda el valor inmenso de mirarse en el espejo purísimo de su justicia, para que, reconociendo su verdadera miseria, puedan lanzarse sin reservas a los brazos de su misericordia infinita. Que la Virgen María, refugio de los pecadores, los acompañe hasta la puerta del confesionario y no los suelte, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus corazones endurecidos y permanezca para siempre. Amén.